Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la 10ª sesión para teorías de la significación del semestre 2021-1 para el sistema escolarizado para Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya tenemos un aforo de alrededor de 37 participantes, contando a Marisol, mi asistente, y un servidor, Jonathan Luis Domínguez Herrera. Debido a que esta sesión está siendo videograbada, pues bueno, siempre hago la petición, la solicitud o el aviso respecto del uso de su imagen. Si alguien está inconforme con ceder el uso de su imagen, pues simplemente apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Pues bien, en esta sesión vamos a ir dando paso como a la segunda parte de esta tercera unidad, pensamiento y significación. Ya habíamos visto en la primera unidad, pues, generalidades entre semiótica y hermenéutica. En la segunda unidad, las dos grandes tradiciones entre Saussure y Peirce. Y bueno, en esta unidad hemos ido tratando algunos temas ya más específicos sobre Charles Sanders Peirce y su obra. Obviamente, casi hablar de él sería agotar lo que sería un semestre, pero pues bueno, hay que darle espacio a otros contribuyentes que dieron espacio a lo que fue la pragmática. Y en este caso daremos paso a Charles Morris, que es otro de los grandes pilares importantes del pragmatismo, con un enfoque relativamente distinto al que habíamos estado viendo con Peirce. Pero lo importante de esto es que va a ser una dimensión que va a ser importante para vislumbrar qué es lo que es la semiótica moderna o la semiótica contemporánea dentro de esta línea. Ya la siguiente sesión iremos comentando algunas otras líneas entre William James, James Dewey, y algunos otros autores que han retomado a Peirce como a Morris. Bueno, en el primer caso, pues bueno, veremos lo que serían los círculos más cercanos de Peirce, entre ellos William James, James Dewey y algunos otros autores, ¿no? Que están relacionados con el pragmatismo. Y luego las otras derivaciones, ¿no? Que son las del neopragmatismo, con Rorty o con o algunas aplicaciones de la psicología como George Kelly. En esta ocasión, pues bueno, vamos a iniciar de lleno con, vamos a repasar un poco lo que sería la lectura de fundamentos de la teoría de los signos de Charles Morris, este texto que se escribió por ahí por el 1937. Y pues bueno, vamos a pasar a lo que sería a la presentación PowerPoint. Ahorita voy a compartir la pantalla. Y de alguna manera, pues bueno, vamos a ir aquí vislumbrando algunos elementos. Nada más, hago aquí un pequeño ajuste para que me vea yo en la cámara pequeña. Listo. Ok, vamos a vislumbrar aquí lo que sería la perspectiva conductista de la semiótica de Charles Morris, ¿no? Vamos a vislumbrar los objetivos de esta sesión, que es ubicar la trascendencia de la perspectiva de Charles Morris en la semiótica, precisar elementos sobre semiótica desde la perspectiva conductista de Charles Morris y conocer las divisiones formales de la semiótica. Obviamente aquí vamos a encontrar algunos elementos muy interesantes sobre lo que en mucha literatura, muchos libros, a veces se mal comprende o se tergiversa también la postura de Peirce. Muchas veces realmente lo que tenemos en los libros no es la postura de Peirce, sino la de Morris, la del triangulito, que viene más bien del triángulo de Ogden y Richards, o por ahí vamos a ver que de alguna manera es como se ha popularizado, de hecho, este texto. Habrán visto, bueno, ahí en la introducción del texto que, bueno,
así como Roland Barthes es el que hace popular a la semiología en Europa, Charles Morris va a ser el que hará popular a la semiótica en la parte americana. Entonces, vamos a ver que, bueno, tras la obra de Peirce, varios autores siguieron el camino del pragmatismo, entre ellos William James, que fue un psicólogo, de hecho, pues fue contemporáneo de Peirce, James Dewey también, y posteriormente Charles Morris, ¿no? O sea, él sí ya es un poquito tiempo después, y es importante que fue un proceso paulatino que derivó a las interpretaciones del sabio de Cambridge. De algún modo, los modelos mentalistas lógicos pasaron al orden de la psicología con tintes positivistas. ¿Quién fue Charles William Morris? Él nació en 1901 en Denver, ¿no? Falleció en Florida en el 79. Fue ingeniero de la Northwestern University. Hizo un doctorado en la Universidad de Chicago a cargo de George Herbert Mead, este personaje que de alguna manera a lo mejor ustedes lo relacionarán más con lo que sería la dimensión del interaccionismo simbólico, esta escuela que a lo mejor vemos en teorías de la comunicación, pero que tiene que ver mucho con la interacción de las personas alrededor de su contexto y cómo a lo mejor genera cambios de conducta, ¿no? Luego, alguno de los ejemplos más recurrentes es vislumbrar cómo de alguna manera, a veces, por ejemplo, en los espacios hacinados, ¿no? A lo mejor cambia nuestra conducta, a lo mejor está en espacios abiertos, ¿no? Bueno, Charles W. Morris, además de haber realizado lo que era su tesis con Mead, ¿no? Que fue simbolismo y realidad, el tema de su tesis, fue profesor en la Universidad Rice del 25 al 31, fue profesor en la propia Universidad de Chicago del 31 al 47, del 36 al 37 fue presidente de la Asociación Americana de Filósofos. Y en el 38 es cuando escribe este texto que vamos a revisar el día de hoy. Hay, ot- Hay otros textos que también luego pueden servir un poco para vislumbrar lo que sería su obra, como sería Signos, Lenguaje y Conducta del 46, que en realidad viene más o menos a reincidir en los mismos temas de este libro. Y bueno, ya posteriormente del 58 al 71, pues ya se dedicó a ser profesor investigador de la Universidad de Florida, donde pues realmente vivió sus últimos días. Aquí hay que tomar en cuenta que, bueno, su propuesta es un cúmulo de referencias. Obviamente, pues inmediato a su cambio de ingeniero a vislumbrar lo que sería la parte de los símbolos, ¿no? O de alguna manera, pues bueno, ustedes saben que, bueno, las personas que estudian ingeniería, a veces están muy vinculados con el proceso matemático. Actualmente, pues bueno, los informáticos cuando hablan de programación hablan incluso de lenguajes de informática, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, en aquel entonces estamos hablando de matemáticas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que da sentido al formalismo de las matemáticas, bueno, fue uno de los grandes intereses a Morris, ¿no? Entonces, de ahí fue su cambio de ingeniero a esta parte del área de la psicología. De Charles Sanders Peirce va a recuperar lo que sería el sentido pragmático en términos de la acción, de lo que un signo hace, más que lo que es. De Ogden y Richards recuperará lo que será el triángulo semiótico, que será significante, significado y referente, ¿no? Que es más de una tradición relativamente estructural o incluso con algunos tintes aristotélicos estoicos. De Bertrand Russell, pues bueno, recuperará lo que será la filosofía analítica. También otra de sus influencias era Rudolf Carnap. De Cassirer, pues va a recuperar lo que será el homo simbólicos, el hombre como ser simbólico. De Edward Sapir, este antropólogo lingüista estadounidense, que bueno, de alguna manera tenía que ver en contexto lo que sería la parte lingüística.
De hecho, de ahí, ustedes bien saben que, bueno, por ahí hay una teoría, que bueno, Benjamin Worf, le da la pauta, ¿no? A Sapir, ¿no? Que sería la teoría Sapir-Whorf, que es el principio del relativismo lingüístico, donde no solamente un lenguaje nos da los significados, sino también nos da la dimensión de una cosmovisión. De Leonard Bromfield, que es un psicólogo, bueno, es un lingüista que retoma mucho la psicología conductual de Watson. Vamos a ver que Bloomfield hace algunos esquemas comunicativos en donde de alguna manera, pues bueno, es estímulo-respuesta. De Roman Jacobson, pues más o menos ustedes ya conocen o han escuchado hablar de él respecto de las funciones de la comunicación, ¿no? La función fática, metalingüística, conativa, emotiva, poética, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera va a estar vinculando Morris el proceso de la reflexión entre comunicación y significación. La perspectiva que vamos a ver el día de hoy será netamente basada en una psicología conductual y positivista. Este es el primer elemento que vamos a ver diferente entre Peirce y Morris, ¿no? Porque de alguna manera Peirce incluso podría haberse llamado antipositivista, debido a que, aunque sí planteaba la búsqueda de la evidencia a través de los elementos, materiales, ¿no? En algún momento, la mayor parte de su dimensión tenía que ver con la mente, ¿no? Y con no hablando de lo que los signos parecen ser, sino lo que generan en sus consecuencias alrededor de nosotros. De esa parte, quizá a lo mejor Morris la toma muy literalmente en términos de la consecuencia material, ¿no? Sino en las reacciones de la conducta, ¿no? Él dice, Morris dice, una ciencia de los signos puede desarrollarse con el máximo provecho sobre una base biológica y específicamente dentro del marco de la ciencia de la conducta, ¿no? Este, ok, esto lo dice en signos, lenguaje y conducta, en donde, pues bueno, de alguna manera ya está vislumbrando lo que será al signo dentro de procesos causales, ¿no? De causa y consecuencia. Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que es el plan de la obra de Fundamentos de la Teoría de los Signos, ¿no? Este texto del 37-38, que es juntar todo lo referente al estudio de los signos para problematizar los alcances de la semiótica, sería como una dimensión aquí importante, ¿no? Establecer las dimensiones de la semiosis y la semiótica y reflexionar sobre los problemas filosóficos y lingüísticos alrededor de la disciplina. Aquí se van a vincular, por un lado, la parte lógica, pero también la parte lingüística, a veces psicológica, y va a ser un punto de partida o referencia para todo aquel que se interese también por la semiótica, ya como en un auge de ciencia, ¿no? Dentro de la línea norteamericana. Entonces, primero vamos a ver que, bueno, lo que nos dice Morris, ¿no? Que dice la semiótica es una ciencia más y además todas las ciencias se construyen con ella. O sea, así como veíamos que lógica de algún modo tendría la dimensión de logos, tratado, etcétera, ¿no? Como cualquier disciplina lo tendría en términos formales como biología, psicología, etcétera. Lo que va a dar cuenta a lo mejor Morris, ¿no? Específicamente es que ninguna ciencia, se aparta del estudio de los signos. O sea, realmente todas las ciencias de alguna manera tienen un carácter vital alrededor de la reflexión de la significación. O sea, todas las ciencias están haciendo reflexiones sobre categorizar elementos y de alguna manera aquí viene la problemática. Todos utilizan el lenguaje para construir sus supuestos. O sea, no hay ninguna ciencia que no se opere sin un lenguaje. Entonces, de alguna manera, la semiótica como fundamento de ciencia de reflexión a través de los signos y del lenguaje,
entonces va a estar dimensionada, también como una metaciencia, o sea, es por eso lo pone a un nivel superior alrededor de todas las disciplinas, ¿no? Entonces, vamos a ver cambios fundamentales a lo que, habíamos visto de Peirce, que habíamos visto la imagen ahí del trivium, bueno, bueno, este eje básico que a lo mejor también tenía que ver con el trivium de retórica, lógica y gramática, ¿no? Eso también se va a dimensionar aquí con Morris dentro de otra línea, ¿no? Pero sobre todo el esquema básico de representamen, objeto e interpretante para Peirce va a cambiar, ¿no? En vez de signo, el autor Denver va a señalar que se llamará vehículo sígnico en vez de representar menos signo, haciendo alusión a la dimensión que Leibniz había dejado, ¿no? Un vehículo signo con el cual sería posible dimensionar una significación determinada. Entonces ahí tendríamos una herencia a lo mejor relativamente racionalista, deductiva, y pues bueno, por ejemplo, también dice, todos los signos designan algo, ¿no? Aunque sea, aparentemente real o irreal, ¿no? Todos designan una condición de objeto, un significado determinado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo designar, un unicornio, pero a lo mejor no puede tener su referente, ¿no? No puede tener una condición denotativa en su realidad, ¿no? De ahí viene entonces el denotatum. Entonces, porque yo puedo señalar a lo mejor el significado de caballo que denota precisamente la palabra a un caballo en la realidad. O sea, tiene un valor de verdad, ¿no? Y de repente también tenemos el interpretante, que es una condición de conducta, una disponibilidad del intérprete para que ese vehículo signo con una designación y posible denotación posibilite que estemos en una conducta determinada, a responder sobre lo que nos está llevando ese significado, ¿no? Tenemos aquí como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como vehículo signo, ¿no? Por ejemplo, Juan a Pedro está hablando con él, ¿no? Y ese sería como que los signos que está ahí dimensionando, ¿no? Y entonces designan, ¿no? Pues estaban hablando del examen, ¿no? Entonces, en específico están denotando a lo mejor lo que le interesa a Juan decirle a Pedro, ¿no? Pues cuáles fueron los temas que se vieron en el examen, porque a lo mejor no asistió o qué sé yo, o él lo va a presentar posteriormente, ¿no? Y entonces, el interpretante de Pedro, más bien, es la disposición a prepararse para el examen. O sea, sería una conducta a través de la relación de lo que implica un signo. Ahí vemos como un estímulo-respuesta en esta dimensión. Y el intérprete, pues es el mismo Pedro, ¿no? El que, pues, de alguna manera, estaría ahí vinculándose, ¿no? En esta relación con, con el mensaje que tenemos, ¿no? Y luego de repente, aquí yo encontré un esquema de Bloomfield, ¿no? Que es un esquema conductista, donde Bloomfield hablaba un poco de la conducta, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que, pues bueno, la relación de hablante o emisor y a través de un acto de habla estaría relativa a una respuesta, un estímulo como la dimensión del hablante, ¿no? Ahí estaríamos viendo que, por ejemplo, Juan está como hablante como un estímulo, ¿no? Y por un estímulo práctico, de alguna manera está el acto de hable con los mensajes, y el oyente y el receptor, pues sería la respuesta determinada. Ahí sí vemos más o menos un proceso lineal de la comunicación, en donde de alguna manera, pues, más o menos ahí va este, un paralelismo, ¿no? Entre este otro autor y lo que posteriormente haría Morris. Entonces aquí luego viene lo que serían las dimensiones de la semiótica, que sería de alguna manera, así como veíamos en Peirce, que sería la gramática, la lógica y la retórica. eh, este
Morris va a dimensionar lo que sería la sintáctica, la semántica y la pragmática, ¿no? Por un lado estaría la semántica como una relación entre signo y, con relación a otros signos, la semántica como una relación entre signos y objetos, ¿no? Y la pragmática como una relación entre signo y los usuarios, o sea, y los intérpretes, de alguna manera, ¿no? Ahí es donde cambia de alguna manera la condición entre interpretante e intérpretes, ¿no? O sea, el interpretante era una condición nociológica y la condición de intérpretes ya es una cuestión más positivista material. Cuando hablamos del vehículo signo es que estamos hablando de implicación, o sea, este signo va a implicar un significado, ¿no? Cuando hablamos de la relación de designada, ¿no? Es el designatum y denotatum, ¿no? Es una dimensión semántica en donde la semiosis o el acto de la semiosis, ¿no? Está haciendo referencia a algo o designando algo, ¿no? Y en términos de la respuesta del usuario, o sea, de los intérpretes, significa que estamos alrededor de una expresión, o sea, lo que nos expresen, pues de alguna manera va a influir en lo que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, envío una carta, es quizá, puede ser respuesta incluso, ¿no? A la profundidad anterior que hubiera de una amistad con una persona que ya no la veo, ¿no? Si yo a lo mejor envío una carta, por ejemplo, al gobierno, es porque hay una molestia en mí. Entonces hay una serie de implicaciones, estímulo-respuesta, en donde estamos conectados, ¿no? Todos unos con otros, ¿no? Si yo respondo a algo, si por ejemplo ustedes responden al final de la clase, es precisamente porque hay una especie de feedback, ¿no? Una especie de estímulo-respuesta de lo que yo he dado, de lo que han leído, de lo que han revisado alrededor del semestre. Incluso tener dudas es también es una dinámica también de respuesta ante lo que estamos dimensionando, ¿no? Como si fuera un acto de semiosis. Entonces, aquí lo que va a implicar también Morris, ¿no? Es, ¿cuáles son los alcances de la semiótica? La semiótica genera un lenguaje para hablar de los signos, o sea, de alguna manera, lo que hace la semiótica es, reflexionar precisamente sobre las condiciones que tiene el lenguaje, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, cuando estamos alrededor de los signos, pues simplemente acontecen estos pero en nuestra vida cotidiana, de alguna manera, está vinculado con algunos procesos en donde nosotros ya reflexionaros. Por ejemplo, a lo mejor me salto un poco del tema, pero por ejemplo, ahí es lo que en la hermenéutica, por ejemplo, una cosa es el Dasein, el aquí y el ahora, ¿no? Pero ese de aquí y el ahora, ¿no? A veces lo reflexionamos a un tiempo posterior. O sea, hacemos de qué es lo que pasó alrededor de nuestro pasado, pues de alguna manera ahí vendría un carácter inductivo, pero cuando generamos las posibilidades de nuestras vivencias hacia lo que sería un pronóstico de nuestra conducta o de cómo nos vamos a desarrollar, si yo ya me conozco, ¿para qué me invitas, no? Por ejemplo, a una fiesta, ¿no? Si soy de borracho y me invitas, ¿no? Yo ya sé cómo respondo, ¿no? Entonces, ahí ya es una condición que implica un razonamiento personal de autoconocimiento, ¿no? Pero si es un autoconocimiento personal, no solamente es a través de lo que uno cree ser a través de las palabras, sino a través de las palabras mismas, ¿no? Las palabras nos derivan a la condición del lenguaje en términos de la deducción en sí misma, como planteaba Aristóteles. O sea, si yo ya más o menos tengo conductas repetitivas, yo más o menos yo ya voy a saber cómo establecer. Y del mismo modo que a lo mejor yo conozco un lenguaje para determinar al lenguaje, ¿no? Entonces yo más o menos ya puedo determinar cómo el lenguaje se comporta como un sistema. Entonces, se establece así un metalenguaje con la semiótica y sus divisiones como semiótica pura, o sea, la forma de estructurar el lenguaje, y una parte aterrizada cuando estamos dimensionando fenómenos como semiótica descriptiva, ¿no? Que de bueno, ahí de alguna manera,
Sebastián Serrano, un autor, relator sobre todo de la parte semiótica, decía, implica, bueno, hay semiótica teórica, una parte descriptiva y una aplicada, ¿no? Aquí digamos que la parte aplicada estaría más bien en la parte descriptiva, ¿no? De alguna manera, a veces eso se vislumbra más con la lingüística, porque la lingüística primero genera conceptos para entender lo que sería la morfosintaxis. Después describe, por ejemplo, una lengua, ¿no? Y después, por ejemplo, ya con la lengua puedes generar o promover la combinación de elementos, por ejemplo, en un aterrizaje, no sé, más agencial. Por ejemplo, si estuviéramos tratando de recuperar cómo se puede salvar una lengua, ¿no? Que está desapareciendo, ¿no? Pues hacer medidas de acción, ¿no? Para que se refuerce, por ejemplo, el uso de estos elementos. Si estamos viéndolo a nivel teórico, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Pues, por ejemplo, de algún modo primero hacemos alusión a todos los elementos categóricos con los cuales la gente descriptivamente, conoce a la enfermedad. Y ya de esa manera, conociendo a los términos con los que dimensiona la enfermedad, yo puedo generar pautas de aplicación pragmática, por ejemplo, alrededor de, por ejemplo, las medidas de seguridad o cómo dar a conocer el semáforo verde o cómo a lo mejor pudiéramos, de alguna manera, generar conductas favorables a la no proliferación de un virus, ¿no? Pero fuera de todo eso hay una reflexión teórica, ¿no? De todos esos signos, ¿no? A lo mejor eso no los va a conocer el público, etcétera, que es un lenguaje para nosotros sería una semiótica pura, ¿no? O sea, de decir, bueno, la conducta A se determina en la conducta B, ¿no? De acuerdo al signo tal a tal, ¿no? Entonces hacemos una serie de esquemas, ¿no? Que eso es por lo regular lo que hacemos en la dimensión teórica, a veces en las tesis, ¿no? Ver cuál es tu marco teórico. Primero sería como la parte pura de tu tesis. Luego vendría un carácter descriptivo, por ejemplo, del objeto de estudio, ¿no? Y ahí hay dos derivaciones, ¿no? Hacer una aplicación de tu estudio o una aplicación analítica, ¿no? De lo que estás estudiando, ¿no? Entonces ahí, digamos que la semiótica pura es una parte teórica y la semiótica descriptiva es una descripción del objeto de estudio. Aquí, bueno, dimensiona varias partes, ¿no? Con lo que sería el lenguaje, Morris, ¿no? Si la dimensión semiótica es aplicable al signo, entonces también es aplicable al lenguaje, porque el lenguaje lo considera así tal cual, bueno, es una cita, ¿no? Sistema de signos interconectados tiene una estructura sintáctica de tal clase que de entre sus combinaciones permisibles de signo, algunas pueden funcionar como afirmaciones y como vehículos sígnicos de tal tipo que pueden ser comunes a una serie de intérpretes, ¿no? Entonces, así el lenguaje, ¿no? Tiene esta condición de lenguaje sintáctico, lenguaje semántico y lenguaje pragmático, ¿no? O sea, un lenguaje como se ordenan los elementos entre sí, un lenguaje semántico como estos elementos que están organizados nos implican una especie de sustancia o una denotación, una designación respecto a lo que está hablando el discurso y una dimensión pragmática en quién es el que va a recibir nuestro discurso determinado, ¿no? Entonces, él dice que se pueden estructurar lenguajes especiales a partir de los lenguajes universales. Él habla de lenguajes, por así decirlo, universales como las lenguas, ¿no? Los idiomas, ¿no? Francés, el inglés, el español, etcétera, con los cuales el vulgo, de alguna manera, cuando se trata de enfrentar a la semiótica, así como cuando nosotros estamos tomando nuestras primeras clases, ¿no? Pues con el lenguaje común no lo puedes abarcar de alguna manera, ¿no? Sino que buscas un lenguaje especializado, ¿no? Del cual parte un lenguaje base, ¿no? Y haces una especie de metalenguaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí implica, por ejemplo, de alguna manera también Wittgenstein hace una reflexión afín, ¿no? A esta dimensión, ¿no? De que hay lenguajes bases, ¿no? Y
y otros lenguajes especializados, ¿no? Por ejemplo, todas las disciplinas tienen una especie de lenguaje especializado, ¿no? Y aquí viene otra dimensión en lo que sería el control dual, de la lingüística, donde al reflexionar las cuestiones de un lenguaje, no solamente reflexionamos los hechos objetivos que nos dice un lenguaje, sino que también a través de ellos especificamos nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Alguien que va a terapia, ¿no? Dice, no, pues estoy muy triste porque me abandonó mi novio, ¿no? Entonces, de alguna manera, la palabra abandono, ¿no? Ya, designa y denota una característica narrativa aplicada, ¿no? Por ejemplo, abandonar, ¿no? ¿Qué significa abandonar? Pues es que alguien te ha dejado, ¿no? Cuando, por ejemplo, la situación real es que a lo mejor era una relación que a lo mejor ya no daba para más, ¿no? Y entonces ahí la narrativa, ¿no? Ha cambiado. Entonces también no solamente son los hechos objetivos, ¿no? Es decir, bueno, hay una separación, pero como lo estás viviendo, estás en una conducta predispuesta a estar triste, ¿no? Entonces, que es muy diferente a decir con el tiempo, por ejemplo, hemos acabado una relación porque decidimos que ya no había más crecimiento interpersonal, ¿no? Eso es una conducta muy diferente, ¿no? Y aunque se verifiquen los hechos denotativos, pues implica otra actitud en el intérprete, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto posteriormente lo va a retomar George Kelly, ¿no? En el psicodrama, en donde de alguna manera, nosotros a veces como cuando en ejercicios de terapia, de alguna manera, si uno está más o menos dimensionado, por ejemplo, en a ver cómo fue el rompimiento de tu relación, ¿no? Y entonces se le presenta al terapeuta, entonces tú haces todo un drama ahí, en términos de representación, pero él va a ver, tú lo viviste así, ¿no? A lo mejor es como la perspectiva entre cliente y abogado, ¿no? Bueno, esa es tu perspectiva, ¿no? Aunque los hechos no cambien, ¿no? O sea, entonces los mismos hechos pueden ser los mismos, ¿no? Pero la perspectiva de uno en el lenguaje se dimensiona totalmente. Eh, en esta parte posterior, ¿no? Llegaríamos a la parte de dimensionar la sintáctica, la semántica y la pragmática. Entonces comienza a hacer un poquito énfasis en las categorías específicas Morris, ¿no? Respecto de lo que serían las reglas sintácticas. Habla de dos reglas, ¿no? Que es las reglas de combinación, donde de alguna manera nosotros combinamos lo que serían las palabras por un auge natural. O sea, de aquí me recuerda un poco el esquema que planteaba Chomsky frente a Skinner, sobre todo porque, bueno, Skinner en la dimensión conductual, de alguna manera, si nosotros comenzamos a hablar de una manera, es porque nuestro contexto próximo de nuestra familia más o menos fue así. O sea, si tú hablas con un calor respectivo o un argot muy respectivo, ¿no? O una jerga, ¿no? Es porque tu establecimiento de contacto con tus seres próximos fueron oraciones, ¿no? Como entes significantes de enunciados, ¿no? Entonces tú los grababas así. Entonces, más o menos ahí cuando vienen los primeros días de escuela, confrontas muchas veces, bueno, ¿de dónde aprendiste esta grosería, Pepita? No, pues porque así decía mi tío, ¿no? Así dicen las cosas, ¿no? Y luego andan ventaneando las cosas que pasan en la familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Lo que pasa con la combinación es que nosotros vamos intercalando a lo largo de la vida muchas oraciones, ¿no? Con las que vamos aprendiendo, ¿no? A veces nos aprendemos un chiste y ya lo repetimos como si fuera una combinación particular. O, por ejemplo, las oraciones de los memes, pues las sacamos, ¿no? O, por ejemplo, hay personas que luego nos hemos aprendido los diálogos de Los Simpson o de otras series, ¿no? Y son reglas combinatorias, ¿no? Que las intercalas con tu vocabulario. Y entonces ahí bien deriva otra cosa, las reglas de transformación. O sea, precisamente cuando ya
no solamente cuando ya en términos de paradigma, ¿no? Esto transformas, ¿no? A nuevas operaciones sintagmáticas, ¿no? O sea, entonces esas oraciones las deconstruyes, pero también las puedes reconstruir, ¿no? O sea, de hecho, casi, casi, por ejemplo, todas las personas que comienzan un monólogo, siempre comienzan hablando de 5 o 10 puntos o 20, pero bueno, 5 puntos sobre un tema, ¿no? Y que es un término recurrente, ¿no? Pero pues bueno, a lo mejor alguien puede comenzar un monólogo nada más con 2 o 3 puntos, ¿no? Pero más o menos se hace como una operación determinada, ¿no? O sea, o sea, es como la parte de la retórica del dispositivo, de los elementos que tendrían, por ejemplo, un monólogo, por así decirlo, ¿no? Pues una introducción con puntos, luego el desarrollo del tema, o qué sé yo, ¿no? O a veces cierran con los puntos, ¿no? O sea, eh, pero ¿qué es lo que cambia, no? Que cambia a lo mejor las oraciones, ¿no? O sea, hay veces como los escritores luego viajan, bueno, más bien una recomendación de un guionista, ¿no? Es que, por ejemplo, quieres improvisar, quieres generar nuevos diálogos, por ejemplo, en tu guión, pues, por ejemplo, sal a la calle, ¿no? Sal a la calle porque ahí es como es minería de datos. Entonces te metes al pecero y escuchas así de chismoso las frases que dicen los demás, ¿no? Y las escribes, ¿no? Entonces, esos son elementos para darle veracidad a tus personajes, ¿no? O sea, dices, bueno, pues, así van a hablar, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero no van a hablar tal cual, porque bueno, por ejemplo, en el teatro, en la televisión, pues no se permiten faltas de ortografía al hablar, ¿no? Entonces, tienen una especie de discursividad más o menos específica. Esto más o menos lo explicaba también Mikhail Bakhtin, un teórico ruso, en donde dice hay géneros primarios y géneros secundarios. Los géneros primarios es como hablamos la gente y los géneros secundarios son aquellos que encontramos en la literatura. Entonces, por ejemplo, también es una de las cosas también que aprendí en la maestría de antropología, de que cuando estás haciendo tu etnografía y la estás planteando en tu texto de tesis, pues debes de dejarlo tal cual, porque, o sea, si tuvieron fallas, cuando dice la persona unas muletillas, y balbucea, dejarlo tal cual, porque ese es un análisis fino, descriptivo de lo que sería, de alguna manera, determinando, ¿no? Creo que tenemos una participación, Marisol, por ahí. De hecho, no, de hecho se fue la persona, Ah, por eso ah, no. Y de hecho, los mensajes escritos son para tomar asistencia. ya, ya, ya. Es que vi por ahí una manita levantada, pero bueno. Ok. Entonces, bueno, retomando toda esta parte, por ejemplo, cuando haces una etnografía, pues lo escribes tal cual. ¿Qué es lo que pasa con los comunicólogos, los periodistas, ¿no? Que a veces lo que te interesa es la información. Entonces escribes y traduces lo que dijo la persona en su lenguaje coloquial y esto es lo que nos dice tal señora, ¿no? Y un buen periodismo etnográfico sería dejarle, ¿no? Así tal cual con los errores de la falta de ortografía o, por ejemplo, cuando los grabas, ¿no? Pues así hablan las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Porque en esta parte, ¿no? Cuando depuras los mensajes, ¿no? Y le quitas las muletillas, pues es que parecen actores, ¿no? Entonces le quitas veracidad. Eso ya sería una regla de transformación, ¿no? La regla de formación sería dejarlo tal cual como nosotros decimos, ¿no? Y aquí viene todavía una implicación entre el pastiche, ¿no? También, ¿no? Que nosotros cuando estábamos hablando, eh, tenía la discusión con una colega, ¿no? Que decía, no, es que hay que citar todo, ¿no? Respecto de las imágenes que estás manipulando, ¿no? O sea, aunque yo haga una caricatura así a mano alzada, ¿no? Pues hay que hacer la referencia de cuál fotografía te basaste, ¿no? Dije, bueno, yo referencio cuando pues, uso un material de Pixabay o eso es obvio, ¿no?
pero luego, sin embargo, nosotros no citamos nuestras oraciones de cómo nosotros nos formamos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo dijera hola, ¿no? Cita al pie. Eh, Hola lo aprendí a los 3 años cuando me dijeron, hola, ¿no? ¿Cómo estás?, ¿no? Cita al pie. Este, eh, Oración que aprendí a los 4 años cuando me situaron cómo me estaba, cuando estaba enfermo, ¿no? Entonces, imagínense citar todo lo que hemos aprendido, pues sería incontable, ¿no? Entonces, pero hay elementos que, bueno, por la cultura, ¿no? Ya son más aplicados, aterrizados, ¿no? Entonces, también por ahí hay, elementos, ¿no? Que implican, ¿no? Situaciones particulares, como por ejemplo citar un texto, ¿no? ¿Sí, Marisol? Perdón, hay una manita levantada. Es de Leslie Michelle Alfaro Juárez. A ver, adelante, Leslie. Hola, profesor. Sí, bueno, a mí me recordó justo lo que estaba diciendo porque en la mayoría de mis trabajos y más cuando entré, por ejemplo, a la preparatoria, que comenzó mi vida universitaria, pues siempre me recalcaban eso, ¿no? De que había que citar los trabajos y había que citarlos, pero yo me preguntaba, bueno, y cuando yo quiero exponer mi punto, o en este caso sería como paráfrasis, ¿no? Síntesis, ¿cómo le hago? Porque ellos decían, es que todo lo que tú piensas, alguien más ya lo dijo, entonces lo tienes que citar, pero para mí sí era como de, bueno, entonces todo lo que yo pienso no tiene validez o de qué trata. Y de hecho hasta este punto todavía no puedo delimitar bien qué estrictamente debe ser citado y qué no cuando yo quiero exponer, pero bueno, ya he mejorado un poco en ese aspecto, pero sí, eso es lo que me recordó a mí. Y de hecho quería preguntarle, entonces, cuando la regla de formación sería como lo que nosotros decimos y la regla de transformación es cuando ya tiene un proceso más formal o pasa a otro lenguaje más específico o técnico. Pues más bien es la combinatoria es una parte natural que nosotros la utilizamos, ¿no? Pero la transformación es la parte de la semiosis cuando, por ejemplo, tú quieres cambiar de repente un orden, ¿no? Una regla de transformación sería el lenguaje inclusive, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es una posibilidad porque aunque utilizas eh, aquí, bueno, golpe para la teoría del inclusive, ¿no? Okey, estás, cambiando la semántica de ciertos términos, pero, caray, estás utilizando la misma sintáctica heteropatriarcal, ¿no? O sea, la misma estructura del lenguaje, ¿no? Tiene una conducción de alguna manera ya fijada por ciertas reglas de combinación, pero lo que estás transformando a lo mejor son nuevos órdenes lexemáticos o gramemáticos, ¿no? Pero las mismas reglas sintácticas están ahí, ¿no? O sea, entonces, derivar, por ejemplo, digo, no sé si en algún momento, por ejemplo, la retórica, ¿no? Así como, por ejemplo, como habla Yoda, ¿no? Cuando habla en hipérbaton, que alteras, por ejemplo, en vez de decir reglas de transformación, diría transformación de reglas, ¿no? O de otras oraciones derivar, ¿no? Por ejemplo, eso sería como hipérbaton. Digo, se puede tratar de alterar el lenguaje, ¿no? Pero eso se hace paulatinamente hasta que de algún modo este, se va insertando, por ejemplo, en la dimensión más o menos aprendida, ¿no? Por ejemplo, la silepsis, ¿no? Por ejemplo, es una operación retórica que dice, por ejemplo, la mayor parte de alumnos nadarán en la alberca, pero está sintácticamente mal correspondida en la relación, la mayor parte es el sujeto, ¿no? Entonces, la mayor parte de alumnos nadará, no nadarán. Sin embargo, a través de los elementos de la cultura se ha aceptado, por ejemplo, que las operaciones retóricas que obedecen a conjuntos, de números, racionales, ¿no? O estadísticos,
se tome en cuenta el valor del objeto al cual afecta la operación, ¿no? O sea, por ejemplo, si son humanos, hablar de ellos en plural, ¿no? Y se ha aceptado convencionalmente, o sea, se acepta una y la otra, ¿no? Porque se entiende o tiene, como diría Lévi-Strauss, una eficacia simbólica, ¿no? Aquí el intérprete de alguna manera entendería la denotación y la designación. Entonces aquí las reglas de transformación pues obviamente estarían implicando que nosotros estuviéramos utilizando las mismas reglas sintácticas, pero por ejemplo para Saussure sería lo que serían sintagmas nuevos, ¿no? Y por eso esta confusión que tenía Leslie precisamente de dónde viene nuestro pensamiento nuevo, ¿no? Entonces ahí viene una operación pues a lo mejor modernista, ¿no? Sobre el sujeto, en donde sí a lo mejor cada uno de nosotros es único e irrepetible, ¿no? Porque bueno, hay variables, ¿no? Que no se repiten en ninguna otra persona y en condiciones en que no se determina, pero de alguna manera, ¿no? El pensamiento a veces es difícil no referirlo, ¿no? Porque pues de alguna manera, ¿no? O sea, en la tradición académica en la que estamos, ¿no? Cuando son ahí sí no son operaciones de lenguaje base, sino de lenguaje posterior alrededor de conceptos muy determinados o categorías, ya están implicados desde un vocabulario científico, filosófico y quizá analítico, ¿no? Entonces ahí ya son palabras que a lo mejor alguien ha usado. Cuando hacemos neologismos, pues obviamente se nos puede ocurrir, o por ejemplo en la antropología de repente hablan de chamanismo, ¿no? Y chamanismo agrupa a muchas personas que a lo mejor se dedican, por ejemplo, a la santería, a la brujería, a ciertas operaciones que tienen con ciertos rituales, ¿no? Este, pero, por ejemplo, esa palabra pues deriva de los habitantes, creo que de Kamchatka, creo, ¿no? Los chamanes son de la parte casi occidental de Rusia, bueno, cerca de Alaska, ¿no? Lo que era esa parte estaban ahí los chamanes, ¿no? Entonces se deriva una especie de palabra y se aplica como neologismo para agrupar otras categorías. Entonces ahí, pues bueno, ahí sí se le puede dar referencia, bueno, esta palabra deriva de esta experiencia antropológica, etcétera, ¿no? O por ejemplo, hay términos como, por ejemplo, ahora los millennials, ¿no? O los boomers, ¿no? Etcétera, que no son palabras de origen científico, ¿no? Sino de origen popular, ¿no? O sea, o la generación X, que bueno, se hicieron particularmente pues para agrupar más o menos generaciones, ¿no? Pero científicamente pues no está determinado. Es como de repente si habláramos de chairos en un texto o en un paper, ¿no? Dices, pues esa es una expresión popular, ¿no? Pero subirla al lenguaje académico, pues tendría que aplicarse a otra dimensión, ¿no? Pero ahí estaríamos como en una regla de transformación, como a lo mejor alteramos más o menos un argot específico para comunicarnos, ¿no? Entonces, esto es más, y más que nada esto va más con cómo combinamos los elementos lógicos, ¿verdad? Porque bueno, la sintaxis habla de la relación entre signos y signos, ¿no? Entonces, aquí más o menos las estructuras que ya tenemos, pues las vamos repitiendo y repitiendo, ¿no? Y a lo mejor le alteramos una cosa o hacemos juegos de palabras, ¿no? Incluso entre amigos luego tenemos códigos particulares, ¿no? Y esos códigos particulares obedecen a que, aunque digamos malas palabras o códigos sintácticos no bien dichos, ¿no? Como que hacemos referencia a ciertos elementos, ¿no? ¿Sale? Muy bien, Leslie, muy bien tu acotación. Si alguien más quiere participar, puede ir levantando la mano, ¿eh? Estos no son conferencias magistrales, ¿no? Pero bueno. Solamente quiero opinar, profesor, del último que dijo, que tiene que ver con la de Saussure, ¿no? La diacronía, ¿no? Del lenguaje. Y Sí, cómo se da justamente la evolución y cómo se va adaptando a las personas que lo van ocupando, bueno, o al grupo de personas, y que justamente como dijo, ¿no? La parte de términos solamente se puede aplicar a cierto grupo de personas en cierta circunstancia y pues de que tienen cierta connotación, ¿no?
En otros momentos van a llamarle a una generación millennial, no sabes ni de qué significa, ¿no? O por qué la vas a decir así. O, por ejemplo, expresando la parte de la forma de llamar los platillos típicos o cosas como concha o como chocomín, ¿no? Ujú. Que es de fresa o así. Depende del contexto y la situación, aunque algunos son de otra forma, ¿no? Más diferentes, porque algunos son mucho más breves o dependiendo de cierta temporalidad, y otros ya tienen que ver con todo un contexto. Claro, claro, claro. Ok, muy bien, Marisol. Pues sí, ahí lo que estamos viendo, pues un poco reglas, ¿no? La sintáctica obedece más como a las condiciones de reglas, ¿no? Luego vamos a ver lo que serían los tipos de semántica, ¿no? La semántica pura y la semántica descriptiva, ¿no? Haciendo alusión que, bueno, la semántica pura, pues bueno, de alguna manera también es una construcción teórica específica, ¿no? Y la semántica descriptiva es más o menos como ese establecimiento, por ejemplo, de aplicación descriptiva, por ejemplo, de una palabra, la podemos ir dimensionando o clarificando, ¿no? Una sería la semántica teórica y la semántica descriptiva, ¿no? La semántica descriptiva, pues bueno, por ejemplo, ahí ya sería aplicar los elementos, como por ejemplo buscar los términos de relación, por ejemplo, entre lo que significa una cosa frente a otra, ¿no? Por ejemplo, la silla es la no mesa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En una estructura muy lineal, ¿no? Dentro del cuadro lógico, este, las cosas las conocemos a través de sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, pues una silla está en relación con una mesa, ¿no? O con el asiento, etcétera, pero sabemos identificar el método, ¿no? Como para cuál definir, por ejemplo, una palabra, ¿no? Para crear, por ejemplo, en términos estructurales, lo que sea una especie de paradigma para diferenciar clasificadamente las palabras a las que se oponen. De aquí, pues bueno, también viene que el acto de la semiosis, también en esta parte semántica, ¿no? Estaríamos, estaríamos vislumbrando lo que serían tres tipos de las reglas de denotación. Mm, Aquí, bueno, es importante vislumbrar que, bueno, así como el mejor ejemplo es cuando designamos cosas que, por ejemplo, no tienen una existencia determinada, ¿no? Pero muchas de ellas tienen inferencias en las cuales pueden tener grados denotativos, ¿no? Entonces, los actos de semiosis pueden ser este, relativos a tres tipos de signos, ¿no? Los signos indéxicos, los caracterizadores y los signos universales, ¿no? De alguna manera, los signos indéxicos es cuando denotan a un solo objeto, ¿no? Cuando son caracterizadores es que pueden denotar, por ejemplo, una suástica puede denotar, por ejemplo, el nazismo o, por ejemplo, una cosmovisión antigua, ¿no? Entonces, esa especie de símbolo ha cambiado alrededor del tiempo, ¿no? Y los signos universales denotan cualquier cosa, pues es cuando son hipotéticos, ¿no? O sea, tú encuentras una línea, un rasgo, ¿no? Y todavía no encuentras una posibilidad de designarlo, ¿no? Entonces sería como una especie de abstracción en la cual, pues bueno, tiene que pasar por algún elemento caracterizador o indéxico, ¿no? Aquí en términos, por ejemplo, de la lógica, ¿no? Por ejemplo, un signo indéxico, pues sería como un término analógico, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo el gato come croquetas, ¿no? Es un signo indéxico, por ejemplo, ¿no? O sea, me estoy haciendo referencia a un animal. Si yo determino en otra oración, el gato está saltando, ¿no? Pues a lo mejor puede ser el gato o un ayudante o el gato está sosteniendo, el gato está abajo del auto, ¿no? Por ejemplo, no sabes si se refiere al gato como animal o el gato hidráulico, ¿no? Y un signo universal simplemente sería decir, ahí está el gato, ¿no? Entonces puede ser una posibilidad, ¿no? Entonces, y bueno, en los signos caracterizadores, ahí ya se puede especificar
si se trata, por ejemplo, de si tiene un grado de alto iconismo, un grado de alto, de una gran indicialidad o una posibilidad simbólica, ¿no? Entonces ahí el icono, índice y símbolo reducidos a cosas, de ahí viene un poco la parte de los caracterizadores, ¿no? Que bueno, por ahí es donde luego Humberto Eco creo que también tiene esta confusión en determinar que sean cosas, por ejemplo, los signos de Peirce, ¿no? Pero bueno, es precisamente porque esto hay que verlo al ojo de la conducta, ¿no? De estímulo-respuesta, ¿no? O sea, dependiendo cuál sea la respuesta del intérprete, va a posibilitar qué tipo de signo es. Y bueno, aquí finalmente vemos dos tipos de pragmática, ¿no? Una pragmática de la significación y la comunicación, que finalmente aquí tiene que ver cómo nosotros interpretamos las cosas, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy viendo, ¿no? Que cae una hoja de un árbol, ¿no? Yo puedo significar, ahí está una hoja de un árbol, ¿no? Pero no me está aludiendo que el árbol se está comunicando conmigo, ¿no? Mira, se me está cayendo una hoja, ¿no? Eso solamente yo estoy significando, ¿no? Y el ente de comunicación sí sería, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, estoy viendo una película, ¿no? Donde cae una hoja de un árbol, puede tener un acto metafórico, por ejemplo, ¿no? Puede ser que a lo mejor cae la hoja de un árbol y a lo mejor en la otra toma está el niño creciendo, ¿no? O está abandonando el colegio, ¿no? Entonces, ahí yo tengo un elemento de comunicación que yo que está esperando que yo reaccione ante esa dimensión que yo estoy viendo. Entonces, pues bueno, ya para finalizar, ¿no? La postura de Morris es conductual, abandona el sentido, pues, metafísico de Peirce, por decirlo de una manera, porque bueno, tampoco Peirce quiere decir que sea altamente metafísico, porque bueno, en algunas cosas, Peirce luego era antimetafísico, antipositivista, ¿no? Y luego incluso, como se dieron cuenta, pues bueno, hasta tiene una visión hasta mística, teológica, ¿no? O sea, este, en términos de dimensionar que, por ejemplo, eh, hay una entidad, ¿no? Llamada Dios, ¿no? Y que alrededor de esta entidad llamada Dios, nosotros simplemente ejecutamos una especie de pensamiento colectivo, porque ese es como el pensamiento del interpretante, ¿no? Que no se aleja mucho a la praxis marxista, por cierto, ¿eh? La praxis marxista es como evidenciar un pensamiento colectivo, ¿no? Respecto de cosas que existen en el mundo, ¿no? La parte ideológica, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? De aquí, bueno, desafortunadamente la palabra ideología a veces ha sido muy vista, muy denigrada, ¿no? Porque, pues bueno, dicen, ah, bueno, tu ideología es tal, ¿no? Dicen, no, 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 bueno, yo cómo voy a tener ideología, ¿no? Como que nos cuesta trabajo pensar que nosotros en nuestras creencias, ¿no? De algún modo tenemos varias conducciones que nos dan tranquilidad, ¿no? O sea, tener creencias no simplemente significa que tengamos creencias, este, religiosas, ¿no? O sea, hay creencias que pueden ser de la vida cotidiana, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una creencia que no la estamos verificando a cada momento, ¿no? En que, por ejemplo, si por ejemplo, bueno, si te lavas la mano con jabón, ¿no? Vas a estar limpio, ¿no? Pero si te enfermas, no te vas a tomar un vaso con jabón, ¿no? O sea, si tienes una enfermedad del estómago, pues te va a hacer más daño, ¿no? Entonces, bueno, entonces, hasta cierto punto tienen un orden estas creencias. O, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, pues bueno, se han puesto bueno, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando leemos textos derivados de una lectura donde no leemos directamente al autor, ¿no? Y le creemos a otro autor que el primer autor dice tal cosa, ¿no? Entonces le creemos, damos fe, porque como está en un libro, pues debe de ser cierto, ¿no? Entonces, no confrontamos muchas veces las posturas, ¿no? Pero en esta parte lo que no importaría para Morris si sea verdad o no, nos afecta en términos de lo que estoy leyendo, ¿no? Su postura logra aterrizarse en términos concretos o analizables al signo, o sea, en términos de la conducta, materializables del sujeto,
y detalla las dimensiones de la semiótica como campo formal estructurado de la disciplina. O sea, si bien se pierde toda esta dimensión altamente lógica de Peirce, filosófica, ¿no? Hay un avance en la semiótica en términos de construir lo que sería la sintáctica, la semántica y la pragmática, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis determinado, por ejemplo, de un cartel, ¿no? Mi análisis sintáctico sería ver cuáles son los elementos que componen al cartel. Si hago mi análisis semántico es más o menos a través de una estructura lógica o un método lógico más o menos ubicar cuáles son las posibilidades que a lo mejor me dicen los mensajes lingüísticos con la parte visual, etcétera, que me determine más o menos una estructura de expresión y contenido, ¿no? En términos semánticos. Y una parte pragmática sería, ¿no? Sería cuál es la función de ese mensaje, ¿no? Dentro de un eje comunicativo, ¿no? O sea, la función de ese mensaje no es que significa a lo mejor que tomar Coca-Cola es la vida, ¿no? Sino decir, impulsa eh, la distribución de las mercancías de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Esa sería una función del mensaje. Entonces ahí estaríamos dimensionando lo que sería la sintáctica, la semántica y la pragmática en un análisis semiótico, ¿no? Entonces, de algún modo la sintáctica aborda la parte como de la forma, la semántica como del contenido y la pragmática a partir de la función de ese mensaje o la función de ese ente significativo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí pueden revisar aquí algunos textos, ¿no? En torno a la filosofía de la comunicación de Juan Benavides Delgado, ¿no? También este texto de Eliseo Díez Itza, ¿no? El lenguaje, estructuras, modelos, procesos y esquemas, un enfoque pragmático para entender un poquito más sobre esta área del pragmatismo. Y de los textos de Morris, bueno, revisaron obviamente lo que sería fundamentos de teoría de los signos, ¿no? Pero también está por ahí en internet, pueden buscarlo, el texto de y signos, lenguaje y conducta, ¿no? De este editorial de Lozada, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, no sé si tengan alguna duda, ¿no? Alguna pregunta, comentario, ¿no? Vamos, ahora sí, este, pues derivando a lo que serían la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comentar, discutir o aportar algo. Tenemos a Arturo Alvarado. Ok, vamos a ver. Adelante. Muy buenos días, buenas tardes ya. Tengo una pregunta acerca de Charles Morris. Lo que ya él plantea sería un análisis pragmático entonces. Da los principios de una semiótica pura, una semiótica teórica, para que se posibilite la dimensión pragmática. Que no es que él se aboque, por ejemplo, a un análisis descriptivo, o sea, finalmente él hace teoría, pura teoría, ¿no? O sea, no, aunque bueno, o al menos dentro de los textos, en este texto es una semiótica teórica, ¿no? Pero da el elemento más o menos de categorías metódicas, ¿no? Para lo cual podríamos hacer alusión a una dimensión posible pues de funcionalismo, casi, casi, ¿no? No olvidemos que, bueno, este pragmatismo, esta época, ¿no? Derivada después de William James, James Dewey, etcétera, y luego que pasa a George Herbert Mead, pues por ejemplo, el interaccionismo simbólico está más dentro del carácter funcionalista, ¿no? De la escuela funcionalista norteamericana, ¿no? De la comunicación. Ya el interaccionismo simbólico ya daba muchos estos ejemplos. Lo que hace Morris es más o menos sistematizarlos en el orden de la semiótica, ¿no? O por ejemplo, en un texto que se llama La dimensión oculta pues se me fue el autor, ¿no? Por ejemplo, pues explicaba, por ejemplo, cómo los lugares de hacinamiento, pues por ejemplo, hacen más violenta a la gente, ¿no? En términos de que hay reacciones de conducta, ¿no? Donde, por ejemplo, si vas al metro y estás todo apretado, tú buscas tu espacio vital, ¿no? Entonces tú reacciones, ¿no? Es una interacción de vehículos significantes todos, ¿no? Donde dices, te estoy apretando, ¿no? Entonces uno reacciona, ¿no? Inmediatamente.
Entonces, a diferencia que si uno estuviera viajando, ¿no? Cómodamente, ¿no? Si hubiera un transporte, ¿no? Por ejemplo, bueno, viajas en Uber o en Didi, ¿no? Pero aún así, ¿no? Por ejemplo, el tráfico estresa, ¿no? Aunque el no moverse, ¿no? Implica que no haya movimiento en la cabeza porque el vehículo signo es tú tienes que llegar a un lugar, ¿no? Entonces, para ti, por ejemplo, cuando ves el reloj, ¿no? Dices, las 9 en punto, ¿no? Y son las cuarto para las 9 y estás atorado en el tráfico, tú ves el reloj y el reloj te está diciendo, ¿no? Como si te estuviera comunicando algo, ¿no? Aunque realmente lo está significando, es decir, tengo que llegar ahí. Realmente son las bases precisamente en las cuales podemos dimensionar esta funcionalidad, ¿no? Posteriormente habrán estudios como los de Erwin Goffman, ¿no? Que es vislumbrar toda esta relación en cómo, por ejemplo, actuamos alrededor de nuestra esfera cotidiana, ¿no? Con cierta especie de personajes, roles, etcétera, que en la esfera comunicativa estaríamos vislumbrando cómo nosotros o cada uno de nosotros estaría confrontando a su vez la función de mi rol frente a las funciones que yo he dimensionado causalmente de algún mensaje que yo veo, ¿no? O sea, si yo veo, por ejemplo, un anuncio, ¿no? De Coca-Cola, ¿no? Funcionalmente, cuando yo tenga la operatividad a lo mejor de comprar o no un refresco, a lo mejor voy a comprar el que se anunció tal vez, ¿no? Pero eso obedecería a que mi predisposición a comprar refresco, ¿no? Pues ya estuviera incentivada a lo mejor desde los primeros años de mi vida, ¿no? O sea, ahí más bien da las bases, más o menos hace la mezcla entre semiología, pero desde una psicología conductual, ¿no? Sí, sí, como si fuéramos entes más o menos predecibles, ¿no? Que ese es el carácter deductivo por el cual se emancipa mucho este tipo de semiótica, ¿no? Como si fuera tangible, ¿no? Y no así, o sea, para Peirce a Peirce no le interesaba tanto la deducción, ¿no? Dice, pues la deducción se va a dar evidentemente, hay que hacer énfasis en la parte intuitiva, ¿no? O sea, más bien como en la parte del interpretante, ¿no? En Morris como que ya da por hecho como que el interpretante funciona, pero a partir del intérprete, ¿no? O sea, como somos entes más o menos predecibles, ¿no? Entonces, pero más que nada, pues da los elementos, ¿no? O sea, ahí ya las investigaciones que acontecen mucho en semiótica, pues a veces, no sé, a lo mejor los estudios de George Kelly sí, que es psicólogo, ¿no? Sí abonan más a ya aterrizar todavía ya más descriptivamente el comportamiento de personas, ¿no? Entonces, También tenemos a Alan Romero. a ver, adelante. Hola, bueno, yo tengo una duda. Sí, No sé si, o sea, de signos indéxicos sí lo logré aterrizar bien, pero como que de signos caracterizadores y de signos universales como que me faltó un poco. No sé si me pudiera ayudar con un ejemplo o algo así. Porque según tengo entendido, lo de caracterizadores era lo de silla, que sería como donde es una mesa. ajá. Ah, ok. Sí, por ejemplo, un signo caracterizador bueno, esas son reglas más bien de cómo interpretar la semiosis, ¿no? Donde si lo pusiéramos a la par, ¿no? De la parte de Peirce, ¿no? Digamos que los signos indéxicos son como indiciales, ¿no? O sea, designan algo y denotan algo existente, ¿no? Eh, en la parte de los caracterizadores sería una especie más o menos de lo que es el símbolo, porque más o menos es algo que en un tiempo y espacio definido significa algo tal cual, ¿no? Pero nos damos cuenta que ese algo, ¿no? Puede haber significado algo antes, ¿no? Como en el eje del interpretante para Peirce. El símbolo, o sea, puede tener una polisemia, pero depende de cuál sea la denotación. Yo puedo pintar, por ejemplo, una banderita blanca, ¿no? Y pues, por ejemplo, dice, pues puede ser bandera blanca, ¿no? O puede ser bandera de la paz, ¿no? O bandera de me estoy rindiendo, ¿no? A esa polisemia se deriva, ¿no? Que, eh, entonces, los caracterizadores
a su vez se dimensionarían en lo que sería el icono, el índice y el símbolo, tal como más o menos los conoceríamos como, por ejemplo, en PERS más o menos, ¿no? De algún, eh, pero porque el caracterizador más o menos puede ser polisémico, pero en un tiempo y espacio definido tiene un carácter simbólico, ¿no? O sea, depende del código que sea compartido entre dos personas. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago la dimensión, precisamente como ahorita decías, ¿no? La silla y la no mesa, es que estoy ya separando simbólicamente, ¿no? Alrededor de lo que sería una convención, ¿no? O sea, aunque denotan polisemia, el carácter designado es el que les tendría que dar el valor, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, la suástica es un símbolo nazi, ¿no? Y estar acompañado con una relación para poder entender esa simbología, ¿no? Aquí la parte simbólica, a lo mejor, a diferencia de Peirce, ¿no? Que Peirce a lo mejor un símbolo podría ser una palabra, ¿no? Y aquí en Morris puede ser algo todavía abierto, ¿no? O sea, en los símbolos podemos tener una parte que le entendemos, que denotan algo, pero puede haber una parte de libertad, ¿no? Que decir, sí significa esto, pero soy consciente de que este símbolo puede cambiar y que no para todas las personas simboliza lo mismo, ¿no? Como la banderita blanca. Y en la parte de los universales simplemente denota la posibilidad de que eso puede ser o no. O sea, yo no estoy tan seguro de que el, el- si yo veo una raya, ¿no? Así como este, no sé, estoy pensando como que si yo tacho dos líneas o hago una serie de líneas, ¿no? Pues a lo mejor para mí significa algo, ¿no? Para otra persona, pues no le va a significar nada, ¿no? Entonces ahí puede ser, pues puede significar algo, pero yo no tengo un grado denotativo específico de lo que está significando. Por ejemplo, ahí es como, por ejemplo, cuando sale una marca nueva, ¿no? Una marca, por ejemplo, un imagotipo nuevo, dice, pues ahí sería un universal, ¿no? Dice, pues bueno, porque puede significar tanto para uno como para todos cualquier cosa, ¿no? O voy a tener que a fuerzas tener que buscar algo con lo que se someta a una dimensión tal cual, ¿no? Yo lo vería más bien como en la parte para no confundirnos, el universal sería como un elemento actual, ¿no? Que me llega, por eso iba con el ejemplo, ¿no? Es decir, el gato, ¿no? Es un universal, ¿no? Si yo lo viera como en términos de lógica, el universal sería el término equívoco, ¿no? Porque puede ser el gato hidráulico, el gato animal, ¿no? El gato con botas, ¿no? El gato juego, ¿no? El gato ayudante, etcétera. Si yo lo dimensiono ya como un signo caracterizador, sería decir simplemente el gato está abajo del auto, ¿no? Entonces puede ser, las posibilidades ya se cierran, ¿no? Entonces donde dices, bueno, si está debajo del auto, por el auto, hago una relación de que puede ser el gato hidráulico, pero también puede ser un gato que se está escondiendo, ¿no? Y cuando yo digo el gato, no sé, el gato está maullando, y sí tendría un carácter de indéxico, ¿no? Porque ya está ahí la dimensión ya es más específica. Entonces, los tipos de signos están en dimensión de qué tan específicos somos, ¿no? Esa es una buena clave, ¿no? Entonces, no sé si más o menos este ejemplo te ayudó. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Pasamos al azar. Ahorita no hay ninguna manita levantada. Ok. Pues a ver, algún comentario. ¿Cómo Yo les fue? quería, bueno, no sé si es comentario o A ver, duda. Michelle, sí, 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 sí. Cuando se refiere a los tipos de pragmática, hay una relación con lo que menciona la escuela de Palo Alto, ¿no? Que todo Ujú. comunica, pero aquí Morris ya lo hace una separación, ¿no? Entre significación y comunicación, que era un poco lo que mencionaba el compañero Arturo hace rato, si no lo
¿O mal recuerdo? Ajá, sí, sí. Sí, por ahí va. O sea, precisamente lo que es Chicago, Palo Alto, realmente, eh, o sea, o sea, es una escuela norteamericana muy sólida en términos, y a lo mejor no sé si ustedes se lo han preguntado en términos bueno, recordemos que, por ejemplo, en términos de Peirce había una transdisciplina, ¿no? Su pensamiento, ¿no? En términos de Morris, pues imagínense, es un ingeniero que cruza la psicología, ¿no? Que retoma la filosofía, la lógica, etcétera. Y no sé si se dan cuenta, pues bueno, ahí viene el carácter transdisciplinario también de las ciencias de la comunicación y del mass media research. Si se dan cuenta, no sé si es frustrante para ustedes, ¿no? Como que ser exclusivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Porque dices, pues hasta donde yo sé, hay modelos de comunicación que son biológicos, hay modelos de comunicación que son psicológicos, hay modelos de comunicación que son lógicos, que son bioquímicos incluso, ¿no? O físicos, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué estamos haciendo? Simplemente dándole espacio a la aplicación, ¿no? Como si todo, como vamos a trabajar con personas, ¿no? Somos sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Cuando estos ejemplos, ¿no? De Palo Alto, por un lado está la parte como sociobiológica, ¿no? De reacciones, ¿no? Pero bueno, también la cultura nos especifica ciertos tipos de elementos que salimos de la cultura, ¿no? Por ejemplo, podemos diferenciar lo que es las conductas animales sexuales, ¿no? De las conductas culturales, ¿no? De cortejo, por ejemplo, ¿no? Están inmanentes, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Pero las supeditamos a otra dimensión, ¿no? No tan animal, ¿no? Bueno, a lo mejor me recuerda un poco el texto de Berger y Lockman, ¿no? La construcción de la realidad social o cuando hablan de la sociología del conocimiento, cuando, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Esta dimensión, cuando confrontamos elementos de comunicación, ¿no? Dices, pues hay elementos donde, pues a lo mejor, a menos que yo tenga un enfoque patrístico, ¿no? Dices, pues a lo mejor el árbol se está comunicando conmigo y Dios se está comunicando a través del árbol, ¿no? Pero dices, realmente yo no estoy significando al árbol, ¿no? O si pasa una persona, pues dices, pues yo nada más veo que pasa una persona y la significo, ¿no? No es que la persona me esté comunicando, miren, aquí estoy, ¿no? Y pues la persona nada más pasó. Porque son elementos más que inciden más en el intérprete, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra disponibilidad de conducta, ¿no? Es lo que para Peirce de alguna manera sería el interpretante ya en términos del interpretante inmediato, el interpretante dinámico y el final, ¿no? Digamos que aquí el interpretante es final para Morris, ¿no? Porque dice, pues el inmediato pues, es el intérprete, ¿no? Pues, donde pues existe como sujeto, pero va a estar afectado, ¿no? En una relación bionívoca. Pero en la parte pragmática sí le da peso al sujeto, ¿no? No le da, no piensa al sujeto como una persona, no como ente colectivo, ¿no? Como Peirce lo hacía, como decir, pues tenemos o compartimos una lógica común, ¿no? En el caso de Morris, pues no, dice, pues si yo te pongo un rojo, ¿no? O por ejemplo, no, pongo un vestido rojo, ¿no? Y estoy vendiendo un vestido rojo, ¿no? Quiero que me lo compres, ¿no? A lo mejor pues tú dirás, no, pues no me interesa, ¿no? Pues, o va a decir él, no, a mí sí me interesa, ¿no? Entonces ahí estamos diferenciando interpretantes, ¿no? Entonces dices, bueno, el que sí me compra el vestido rojo, pues va a decir, pues sí, es porque yo necesitaba un vestido rojo, o si no lo necesitaba, pues es porque me gusta mucho el color, pero porque, bueno, en la educación que ha tenido, ¿no? Sus operaciones combinatorias en su infancia, ¿no? Más o menos se grabaron ese esquema, ¿no? De reglas, ¿no? Pues bueno, a lo mejor hay una especie de determinación pragmática aquí, ¿no? Y sí, o sea, por ahí va el asunto. De hecho, pues no es coincidencia, ¿no? De que la escuela funcionalista norteamericana, pues bueno, agarre muchos de estos elementos. Sin embargo, pues lo importante de aquí no es confundirlo con la visión de Peirce. Peirce sí está más ahondado en la filosofía, ¿no? Y pues bueno, como que Morris lo separa mucho al conductismo, el positivismo lógico, ¿no?
donde pues de alguna manera pues va a ser acción-reacción, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues, no sé, alguien más ya para ir cerrando, ¿no? Comentarios. Elijo a Max Cortés. Ok, a ver. El micrófono es tuyo. Adelante. Sí, o Está escribiendo. sí, estoy leyendo. Sí, puedes escribir si no hay micrófono, ¿no? Digo, sí, sí. Digo, esta es nuestra manera aleatoria, ¿no? De ir tomando asistencia, ¿no? Ya que no Sí. puedo ver las caras de muchos de ustedes, pues bueno, ¿no? Surgió por ahí mientras escribe Max, hay una duda, ¿me la lees, no? Claro. Dice, tengo una duda sobre la lectura dentro del uso y abuso de los signos. No me quedó muy claro. Si me podría apoyar con un ejemplo, por favor, la parte del abuso. Del abuso de los signos. A ver. A ver, ¿en qué parte de la exposición para a lo mejor? Sí, porque tampoco yo ubico. Sí, sí, sí. A ver. A ver si nos escribe más, porque bueno, el uso y el abuso de signos, ¿no? O del texto, o más o menos, no sé si se refiere con lo. Bueno, del texto, a ver, recuérdenme. Tampoco soy enciclopedia, ¿no? Si es del texto o es de la exposición. Pues no ha contestado aún. Por lo mientras, pues, voy a escoger a Gisela Aspitarte, perdón. Ajá. Ahora sí me están fallando, chicos. Sí, ¿qué pasó? A ver, al menos para decir qué onda, ¿no? Ajá. Dudas, comentarios, traumas. Porque, digo, recuerden que, este, pues es una dimensión aquí, digo, sabemos que hay un carácter relativamente asistencial, ¿no? En vez de decir presencial, ¿no? Aquí, pero sí es para ver, hacer un feedback, ¿no? Con ustedes, ¿no? De hecho, exacto. A ver, más bien, no sé si Bueno, Gisela Esperte dice que no tiene nada que comentar. Max Cortés acaba de decir, quería comentar que de la escuela Palo Alto salen muchas de las principales estrategias de comunicación y consumismo que se aplican en Hollywood. es cierto. Sí. Sí, sí, sí. O sea, la mayor parte del mass media research, que bueno, aquí, ojo con, pues bueno, dentro de las escuelas, Palo Alto, etcétera, pues fueron de las que más abonaron precisamente a lo que fueron las teorías de la comunicación, porque generaron muchos modelos, imprescindibles precisamente por los cuales las conductas de las personas, o por ejemplo, la publicidad utiliza muchos de estos elementos, ¿no? O sea, y sobre todo porque ven sistémicamente también al ser humano, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que nos afectan, ¿no? Estamos. Aquí lo interesante también vinculándolo con las sesiones que con Morris, ¿no? El carácter fundamental es la psicología conductual, ¿no? O sea, volvemos a aterrizar al sujeto cuantitativamente, ¿no? En términos de que pues, es analizable, ¿no? La conducta de una persona de acuerdo a qué es lo que haga, ¿no? Una de las máximas del pragmatismo no es que el signo nos diga qué es, sino qué es lo que hace. Y si vemos, por ejemplo, es más, la trilogía de Nolan de Batman, hay una frase muy interesante que hablan este, no somos lo que consideramos que somos, sino lo que hacemos, ¿no? Entonces, y ahí vienen muchas metáforas, ¿no? De que
Perdón, podrá- profesor, una participación. a ver. Ella es Zárate. Ah, Buenos días, profesor. Buenos sí. días. Eh, a mí no me quedó muy clara en dimensiones de la semiótica, Ajá. donde se clasificaban en tres, en sintáctica, semántica y pragmática, especialmente en sintáctica, que es signo-signo, Ah, ok. porque los demás, pues sí, para mí tienen lógica, pero ese punto no me queda muy claro. Ok. Vamos desde un poco antes, desde Peirce. Él dimensionaba tres elementos, ¿no? Que era la gramática, la lógica y la retórica. Estos de algún modo estaban más controlados por quien escribe, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, por eso eran incluso como que la parte, el trivium era especulativo, ¿no? De alguna, o sea, estaban alrededor de lo que podía ser, ¿no? Entonces la gramática pues era como el saber escribir, etcétera, ¿no? La parte dimensional de las reglas de la escritura, la lógica era para tener coherencia entre el pensamiento y la retórica es cómo ejecutar comunicativamente esas cosas y que a lo mejor transformaba de alguna manera a veces la comunicación, ¿no? En la parte de Morris, ¿no? Retoma la sintáctica, en términos de que los signos cuando se mezclan con otros signos, ¿no? O sea, la sintaxis, ¿no? Cuando hablamos de un problema de sintaxis, es que las palabras se conectan de algún modo específico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no puedo decir las, las perros, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí es un error de coherencia, ¿no? Hay un error gramatical de coherencia, ¿no? Pero en la parte sintáctica, ¿no? Obedece mucho al orden de cómo estos signos se unen unos con otros, ¿no? Recordemos que todos los discursos o todos los elementos de pensamiento, lo que hacemos es descomponerlos, ¿no? Entonces, cuando yo descompongo, por ejemplo, un cartel, ¿no? Voy a descomponerlo entre lo que sería su significado, ¿no? La relación con lo que denota o lo que designa, en la parte pragmática con lo que es la operatividad de ese cartel, pero si yo lo deconstruyo, ¿no? Como en la sintaxis, es como si yo estuviera buscando el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? Alusivamente como al lenguaje verbal. Entonces voy a descomponer, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en la semiótica visual? Que yo deconstruyo un cartel en función de que tengo colores, tengo elementos visuales, ¿no? Y los voy deconstruyendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, podemos ir vislumbrando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué función tiene el color rojo, por ejemplo? Pero bueno, antes de decir cuál es la función, nada más determino, ¿no? Tiene color rojo, tiene una perspectiva áurea, tiene el personaje en primer plano, ¿no? Etcétera. Entonces son elementos de sintaxis y esos elementos de sintaxis tienen relación uno con otro, ¿no? Hay un texto muy conocido que se llama La sintaxis de la imagen de Dea Dondis, en donde, por ejemplo, lo que hace es ver, bueno, la imagen está equilibrada o desequilibrada, ¿no? Entonces, más o menos son características en donde son las relaciones de los elementos entre sí, o sea, cómo están acomodados, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, en un orden retórico sintáctico, por ejemplo, es el hipérbato, ¿no? Es decir, em, octubre es 26 hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una operación sintáctica donde, aunque tienen elementos de significado, pero yo estoy alterando el orden, ¿no? Intencionalmente, ¿no? Como una oración determinada, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo digo, hoy es 26 de octubre, ¿no? Entonces dices, bueno, la operación sintáctica, los elementos no cambian, pero el orden a lo mejor sí afecta el resultado, ¿no? Aquí en la sintaxis, el, el orden de los factores sí cambia el contenido, porque no es lo mismo primero poner, por ejemplo, en cine, por ejemplo, una toma donde está una persona feliz, ¿no? De repente está lloviendo y luego está triste, ¿no?
a poner, si pones luego en primer orden, por ejemplo, una persona que está triste, luego está lloviendo y luego está feliz, ¿no? Entonces te cambia el significado, ¿no? Entonces, esos son órdenes de comportamiento, ¿no? La sintaxis entre relación entre signos y signos, ¿no? Entonces hay una dimensión entre cómo operan los signos alrededor de otros, ¿no? Comparativamente. ¿Sale? No sé si te expliqué bien o te confundí más. No, sí, me quedó más claro. Gracias, profesor. Perfecto. Ok, Marcelo, creo que ya escribió por ahí Sí, alguien escribió y dijo, bueno, esta Franco, bueno, Jimena Franco, dice, ok, primera duda de Jimena, dice que es que menciona e involucra las corrientes psicológicas y que el signo puede ser examinado dentro de la misma, pero es lo que no le queda muy claro. Y la segunda duda, dice que ya es sobre la presentación, sobre la relación del designatum. designatum. Bueno, a ver, deja releo con calma, porque a ver, eh, el texto es que menciona e involucra las corrientes psicológicas y que el signo puede ser examinado dentro de la misma, pero es lo que no me queda. Ah, ok. Digo, en psicología está como el ejemplo que les daba, ¿no? O sea, dime qué palabras usas y te diré más o menos quién eres, ¿no? O sea, más o menos em, depende cómo organices tu vocabulario y las categorías, porque son palabras que usamos regularmente, ¿no? Entonces, por eso el hecho precisamente ahí sí, o sea, si abusamos muchas veces desde qué punto de vista analizamos las palabras, ¿no? Entonces es que eh, cuando, no sé, siempre tenemos un amigo Grinch, ¿no? Que dice, no, pues que le ve pero a todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí obedece ahí una herida de injusticia o no sé cómo se le pueda decir. Este, las palabras nos dicen mucho sobre nosotros, ¿no? Entonces, por eso, de ahí viene por eso también la reprogramación lingüística, ¿no? Es muy difícil que, por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Traigan su trabajo, ¿no? Y estamos evaluando, ¿no? Dices, está bien, pero te faltó escribir la cita, textual, ¿no? El pero se queda como grabado, ¿no? Como las negaciones, todo lo que es un no, se queda grabado como que en la conducta, ¿no? Entonces, como que no van a ver como que lo que hicieron bien, sino lo que hiciste mal. Entonces, por lo regular en la programación neurolingüística, en la parte, digo, hasta es por decir un ejemplo, ¿no? Digo, tiene muchas asegúnes la reprogramación. Es de así decirlo, en vez de decirle tu trabajo está bien y creo que para los futuros trabajos te ayudaría a más poner la fuente al final, porque la fuente nos ayuda a tener más solidez en el trabajo, ¿no? Cambia totalmente el discurso. O sea, a que si te digo, está bien tu trabajo, lo hiciste bien, pero no me pusiste la cita, no me pusiste las fuentes, ¿no? Como que dices, lo hice mal, ¿no? Entonces ahí obviamente la conducta cambia. Entonces, ¿cuál es el orden y el abuso de estas palabras las que determinan, o sea, cuál es nuestra manera de comportarnos, ¿no? Porque a lo mejor son entes significantes, son entes de designación, precisamente, ¿no? Que operan, ¿no? A lo mejor en denotaciones aplicadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa precisamente con el lenguaje, ¿no? Que aquí el signo, el vehículo del signo puede ser cualquier palabra, ¿no? Puede decir abandono. Y yo puedo designar una persona que se va y deja un lugar, ¿no? Y puedo ponerle una denotación muy particular, ¿no? Esa denotación está aplicada a la parte del sujeto. Así como la parte del vehículo sígnico es una parte que genera conducta, ¿no? Habría una parte a lo mejor del signo que a lo mejor implica la parte la parte material, ¿no? La parte de la palabra, ¿no?
Entonces, la misma parte el designatum es como la parte pura, la parte abstracta, ¿no? de ese vehículo signo, ¿no? De ese vehículo sígnico, ¿no? O sea, una palabra puede designar algo, ¿no? Un elefante, ¿no? Elefante como convención de palabra, ¿no? Y que puede determinar cómo es un animal con estas características. Y el denotatum puede ser la experiencia del intérprete respecto de ese elefante. O sea, a lo mejor no han conocido un elefante en el zoológico, a lo mejor lo han visto en fotografías. El denotatum sería esa fotografía o ¿cómo se llama? O el elefante real, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, ahí va, ahí va un unicornio, pues designa un animal con características equinas, ¿no? Pero con un cuerno en la cabeza, ¿no? Entonces, denota, ¿no? Elementos, ¿no? Que a lo mejor no son reales, ¿no? Pero puedo decir, bueno, no hay una denotación clara, ¿no? O sea, que yo conozca, bueno, no sé, ni Silvio Rodríguez, no sé si haya conocido un unicornio, ¿no? Aunque nada más en lo poético, ¿no? Pero a lo mejor la denotación ahí puede ser simplemente una dimensión poética, ¿no? O sea, lo que nos dice es que, por ejemplo, pueden haber ahí, para no entrar a esta palabra de referente, ¿no? Que esa viene de Ogden y Richards, ¿no? Ellos decían, hay palabra y significado y el referente, ¿no? O sea, hay una palabra, que es el vehículo, hay el significado, ¿no? De lo que significa, por ejemplo, el unicornio, pero el referente, pues, ¿dónde está el referente, no? No hay, yo puedo decir caballo, ¿no? Y puedo designar un caballo y sí puede denotar un caballo, ¿no? En la realidad puede haber un referente. En el caso de Morris, pues designa a un caballo, pero está denotado precisamente por las características plausibles de un caballo, ¿no? Posibles, ¿no? En ese caso, pueden ser caracterizadoras de un caballo, ¿no? En términos de símbolo, por ejemplo. Y es lo que, por ejemplo, por eso hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre el interpretante y el intérprete. El intérprete es el sujeto. El interpretante es la disposición de la conducta, ¿no? Entonces, el designar, pues, es una operación semántica de la conducta, ¿no? Pero que está implicada por una referencia real denotativa, ¿no? Entonces, así como el intérprete es real, la denotación implica como un valor de realidad. Entonces, ahí, para un poco diferenciar esta parte, ¿no? No sé si con esto te contesté este, este, las dos cuestionamientos, Jimena. Si puedes escribir, pues bueno. Bien, bien. Ok, pues bueno, ya sí, para que, ahora sí que, si quieren ya terminamos, ya tuvimos nuestras participaciones. No se les olvide, bueno, como tal, pues bueno, quiero que la siguiente sesión, bueno, vayan repasando toda esta parte, ¿no? La siguiente sesión va a ser, voy a basarme en una lectura, pero bueno, no será así como tal, bueno, la voy a subir, pero es más que nada va a ser como una referencia a cuál es la trascendencia del pragmatismo, que es un poco más bien para cerrar, o sea, la siguiente sesión es para cerrar con conclusiones esta unidad, para ver a Peirce y Morris, ¿no? Y algunos otros autores que por ahí a lo mejor no nos da tiempo de revisar, ¿no? Que sería William James, James Dewey. Voy a subir en un momento esa lectura, ¿no? Porque por lo regular ahí no hay actividad como tal,
pero sí váyanse preparando para lo que sería una especie de cuestionario, ¿no? Para que lo hicieran de la siguiente sesión bueno, eso lo expandería yo creo que hasta la siguiente semana, ¿no? Para que tuvieran tiempo para realizarlo. Que son todos los conceptos de Peirce, Morris, y realmente son los que me interesan más, ¿no? O sea, creo que es con que conozcan los 9 tipos de signos de Peirce, los 2 tipos de objeto, los 3 tipos de interpretante, por ejemplo, que existen 3 tipos de dimensión semiótica para Morris, ¿no? Los 3 tipos de signo, a esos conceptos con que ubiquen los términos, yo me doy por bien servido para que ustedes puedan tener este vocabulario base, ¿no? Que sepan hacer, por ejemplo, qué es lo que es la primeridad, la secundidad y terceridad de Peirce, por ejemplo, que ubiquen los conceptos, ¿no? Que es inducción, abducción, eso es lo que vamos a revisar un poquito ya, como salida, ¿no? El sentido del pragmatismo en semiótica la siguiente sesión. Voy a subir una pequeña lectura, ¿no? Que habla de generalidades otra vez de Peirce, de William James y James Dewey. Ahorita porque creo que no estaba disponible en la página, pero como tal creo que no hay actividad, ya sería nada más esperar el cuestionario. Entonces, sin más, pues terminamos esta sesión, no sin, pues bueno, recordarles que, bueno, ahorita hemos estado revisando algunas cosas de la plataforma. Ayer pues vi que hubo mucha actividad en ella. Cuando no les permita subir los archivos, porque bueno, ya fue un error que ya detecté de la página respecto de los archivos mayores a cierta cantidad de megas. Mejor pongan el vínculo a su drive, a un PDF, y ya lo podemos revisar. Obviamente le ponen el hipervínculo que esté abierto, ¿no? Para cualquier persona que lo pueda revisar. Y sí. Y sí, nada más, por lo que comentan en el chat de Ana, sí solamente sería leer la lectura. Realmente es una lectura de cierre. Entonces es una lectura creo que de 10 cuartillas, es un paper. Entonces, ahorita lo subo. Es más bien para ver hasta dónde llegó el pragmatismo y sus fundadores, ¿no? Entonces, por ahí hablan ahí un poquito del círculo de estudio de Peirce con William James, etcétera, ¿no? Son más datos, pero más bien ya vamos a ir cerrando esta unidad. Y pues bueno, eso sería todo entonces, ¿no? ¿Sale? Cualquier cosa, pues bueno, estamos ahí, revisando las preguntas, etcétera, ¿no? Digo, hay algunos casos particulares que más o menos hemos tenido que ir resolver, pero bueno. Entonces, sin más, pues me despido. Esta fue la 10ª sesión de Teorías de la Significación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Muchas gracias, Hasta luego, Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Sol. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, Sí. bueno, quería saber si podía hablar un momento con usted. Bueno, ahorita nada más tantito, entonces, Sí. sí, entonces ahorita que